Hoy, queridos hermanos, vamos a iniciar una serie de temas del libro de Daniel. Y el tema principal de este libro es la soberanía de Dios. Y repetidas veces encontramos en el libro de Daniel la frase, el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y así es, queridos hermanos y amigos. El Señor tiene dominio sobre todos los gobiernos del mundo. El libro de Daniel es uno de los más importantes en cuanto a la literatura profética. En el Nuevo Testamento, las profecías de este libro son las más mencionadas que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y para poder entender el libro de Apocalipsis, es necesario conocer lo que dice el libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito en el contexto de la caída de Jerusalén y de la deportación de los judíos a Babilonia. A pesar de las advertencias por décadas que Dios les había hecho a los judíos por medio de sus profetas, por medio de los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías y otros, la escandalosa apostasía e inmoralidad del pueblo judío trajo la total destrucción de Jerusalén y del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, dice: pero ellos, refiriéndose a los judíos, continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. El libro de Daniel fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. El capítulo 1 y los capítulos del 8 al 12 fueron escritos en hebreo, mientras que los capítulos del 2 al 7 están en arameo. En el capítulo 1, que vamos a ver el día de hoy, vemos la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia y la preparación que van a tener en esta nación extranjera antes de ocupar puestos elevados en el gobierno caldeo, en el gobierno babilónico. Los capítulos del 2 al 7 que están en arameo tratan de temas concernientes a la entera ciudadanía en el imperio babilónico y persa, mientras que los capítulos del 8 al 12 tratan particularmente sobre los judíos y los planes especiales de Dios para con su pueblo en el futuro. Los gobernantes de las naciones y los organismos mundiales pueden tramar muchas cosas, pueden querer hacer muchas cosas, pero no son ellos quienes tienen la última palabra ni el control de las cosas. Dios es quien tiene el control de todo. Y eso lo veremos a través del estudio del libro de Daniel mientras vayamos avanzando. La voluntad de Dios y sus propósitos no pueden ser alterados. Dios cumplirá lo que tiene determinado, no importando el curso que tome la historia. Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice algo tremendo. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, contra el Mesías, contra el Cristo, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos, es decir, el Dios todopoderoso, se ríe. El Señor se burla de ellos, de los gobernantes de este mundo. En el libro de Daniel también podemos ver el poder de la oración. Daniel y sus amigos en ningún momento dejaron de pedirle a Dios que los libre de los peligros y de las situaciones complicadas e imposibles de salir en que se encontraban. Por ejemplo, cuando los amigos de Daniel en el capítulo 3 son echados en el horno de fuego, o cuando Daniel en el capítulo 6 es echado en el foso de los leones. En ambas situaciones Dios los libró, los salvó de esas situaciones tremendas de peligro, porque la esperanza de ellos y su confianza estaba puesta en el Señor. El poder de Dios y su protección son tan grandes, queridos hermanos, que podemos confiar y esperar en el Señor, no importando las circunstancias en que nos encontremos. Vayamos al libro de Daniel. Leamos los primeros 4 versículos. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4.
En el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Asinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, amado Padre, que seas tú, Señor, guiándonos en este tiempo y abriendo nuestro entendimiento, Señor. Sé tú hablando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y ayúdanos, amado Padre, ayúdanos a poder comprender tu palabra y a poder ser transformados por medio de ella. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y guíame, amado Padre. Dame gracia al momento de compartir tu palabra. Me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Daniel, durante la primera invasión de Judá por el rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 605 a.C., fue llevado cautivo a Babilonia, siendo un adolescente. Daniel pertenecía a la familia real, él era de la nobleza. Hubo 3 invasiones por parte de los babilonios a Judá. La primera fue en el año 605 a.C., en donde Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia. La segunda invasión se produjo en el año 597 a.C. y la última en el 587 a.C. El versículo 1 dice que en el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Joacim era hijo del rey Josías. Josías fue un buen rey, pero Joacim no siguió los pasos de su padre. Joacim no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Joacim no quiso oír lo que Dios le mandó decir por medio del profeta Jeremías, y más bien quemó los rollos, los escritos donde el Señor les advertía del juicio que vendría sobre Judá si ellos no se volvían de sus malos caminos. Jeremías capítulo 36, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Y sucedió que en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor diciendo, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Tal vez, y fíjense, tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Daniel, desde el principio de su libro, deja claro que el éxito del rey Nabucodonosor no fue debido a su propio valor o a su fuerza, sino que fue Dios Todopoderoso quien lo puso allí. Fue el Dios de Israel quien hizo que Nabucodonosor llegara a donde él estaba. Que Judá colapsara totalmente y que la gente de Jerusalén fuese llevada al exilio. Dios fue quien decretó el castigo y la caída de Judá. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue simplemente el instrumento que Dios usó para realizar su plan.
Y eso lo veremos más claramente en los siguientes capítulos. El versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Vamos a leer la primera parte por ahorita. Fíjense que fue Dios quien entregó a Joacim, al rey de Judá, en manos de Nabucodonosor. Dios lo entregó a Joacim. Y además fue Dios quien dejó que algunos de los utensilios del templo de Jerusalén, del templo de Dios, fuesen llevados a Babilonia. No es que el rey Nabucodonosor podía hacer lo que quisiera. Y cuando el rey Nabucodonosor pensó que lo que él tenía era por él, que el poder y toda la gloria que él había llegado a tener era por él, la palabra dice que dejó de ser rey y que fue echado fuera del palacio y vivió como una bestia por 7 años. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 4 de Daniel. La segunda parte del versículo 2 dice, los llevó a la tierra de Sinar, refiriéndose a los utensilios del templo de Jerusalén. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sinar es otro de los nombres o otro nombre como se le conoce a Babilonia. Y su dios principal es Marduk, aunque no quiere decir que él sea el único dios que ellos tenían. Ellos tenían muchos otros dioses. Algunos de ellos era Nebo, ellos también adoraban a Baal, a Ishtar y a otros dioses. El rey Nabucodonosor mandó al jefe de sus oficiales que traiga de entre los israelitas a los hijos de la familia real y de las familias más distinguidas de Judá, es decir, a los nobles, a los hijos de los nobles, a jóvenes de buen parecer, en quienes no hubiera defectos físicos, jóvenes que fuesen inteligentes, entendidos en todos los campos del saber, y que tuvieran capacidad y discernimiento para poder servir en el palacio del rey. A estos jóvenes se les iba a enseñar la escritura y la lengua de los caldeos, es decir, el arameo. Y lo que se pretendía hacer con estos jóvenes es poder educarlos nuevamente, cambiarles su manera de pensar y de ver las cosas. Al igual que Alejandro Magno, algunos siglos después, Nabucodonosor tenía la misma idea, utilizar a los jóvenes más prominentes de los pueblos que ellos conquistaban, cualquiera sea su nacionalidad, para servir en su gobierno. Pero antes tenían que ser reeducados, tenían que pasar por la academia real, que duraba 3 años, y aprender toda la currícula caldea. Daniel 1:5 dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. No sabemos cuántos jóvenes judíos fueron llevados y aceptados en la Academia Real, aparte de Daniel y sus 3 amigos. Es probable que haya habido muchos otros jóvenes judíos, pero solo 4 de ellos tuvieron el valor de resistir comer los manjares del rey. Y es posible que su rechazo u oposición era debido a que la mayoría de las carnes del menú eran de animales sacrificados a los dioses de Babilonia. Y los vinos de la mesa del rey también eran ofrecidos como libación, como un rito religioso a estos dioses falsos, a estos dioses paganos. En esos 3 años, estos jóvenes fueron preparados para servir en el gobierno babilónico, pero antes debían aprender las costumbres caldeas, su lenguaje, su escritura, su religión, etc. Ellos tenían que vivir y pensar como caldeos, y por eso incluso les van a cambiar sus nombres hebreos por nombres babilónicos, por nombres caldeos, con el fin de transformar su identidad completamente. Versículo 7 dice, Daniel 1:7.
Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos 4 jóvenes hebreos tenían nombres que honraban al Señor, al Dios de Israel. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, el Señor ha sido bondadoso. Misael, ¿quién es lo que Dios es? Y Azarías, el Señor me ha ayudado. Pero vemos que sus nombres van a ser cambiados por nombres babilónicos. Pero no solo eso, sino que sus nuevos nombres tenían que ver con los nombres de los dioses paganos de ellos, con los nombres de los dioses caldeos. Por ejemplo, a Daniel lo llaman Belsasar, que tiene que ver con Bel o Baal. Su nuevo nombre de Daniel significa Bel protege mi vida. Y así, cada uno de estos jóvenes adquirió un nombre que contenía los nombres de dioses falsos. Daniel y sus 3 amigos fueron sometidos a un riguroso y demandante programa de estudios y preparación en toda clase de literatura y ciencias. Ellos tenían que estar preparados para un examen final delante del rey antes de poder entrar a servir en el palacio de Nabucodonosor. Pero por su fidelidad, Dios los bendijo y los guardó. Daniel capítulo 1, versículo 17, dice: a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Daniel y sus amigos no rechazaron ser preparados, no se opusieron a estudiar en la Academia Real y a servir al rey de Babilonia, pero no estaban dispuestos a contaminarse con la comida y bebida del rey. Daniel 1:8 dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Evidentemente Daniel era el líder, el vocero de estos 4 jóvenes hebreos. La palabra dice que él fue el primero en tomar esta decisión. Él fue quien propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es que él sabía que si aceptaba la comida y la bebida del rey, después aceptaría otras cosas, sus rituales, sus tradiciones, sus fiestas, etc. Y a veces sucede que los cristianos pueden pensar que algo es insignificante y empiezan a aceptar, acceder a las cosas, a probar cosas indebidas, y pronto se les hace fácil aceptar otras cosas mayores. Y por eso debemos tener cuidado de no aprobar cosas pequeñas, porque luego, como digo, se nos hace fácil aceptar o aprobar otras cosas. Daniel rehusó aceptar los manjares del rey, rehusó contaminarse. Él decidió serle fiel a Dios. Incluso estaba dispuesto a ser echado de la Academia Real, ser deshonrado, avergonzado y soportar el peligro que su decisión implicaba. Leamos lo que dice el final del versículo 8. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y fíjense lo que dice aquí. Daniel le pidió. No es que Daniel se puso liso o le faltó el respeto al jefe de los oficiales, sino que Daniel le pidió, le suplicó que no los obligara a comer la comida del rey para no contaminarse. Y fíjense lo que dice el versículo 9. Y Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y nosotros, queridos hermanos, debemos aprender del ejemplo de Daniel.
Muchas veces cuando algo no nos parece bien, exigimos, gritamos, criticamos, pero eso no hizo Daniel. Daniel fue sabio. No le dijo al jefe de los oficiales, yo no voy a hacer eso, yo no voy a comer esa comida, aunque me obliguen. Daniel no hizo eso. Si él hubiese hecho eso, a lo mejor las cosas hubiesen sido muy diferentes. Pero vemos que Dios le dio favor y gracia a Daniel, porque él actuó con humildad y con respeto hacia las personas que estaban por arriba de él, por encima de él. Aunque el texto no lo dice, yo creo que Daniel debe haber orado antes de hablar con el jefe de los oficiales. Y digo esto porque en el versículo 9 dice que Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia. Y la palabra conceder, o un sinónimo de conceder, es dar. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Es Dios quien le da a uno favor y gracia delante de la gente. Y eso es lo que todos necesitamos. Que el Señor nos dé gracia y favor. Si uno no ora, si uno no le pide a Dios que lo guíe, que lo ayude, en los momentos difíciles que vamos a pasar en la vida, en las distintas circunstancias que podamos pasar o que tal vez alguna situación que nos puede molestar, si nosotros no le pedimos al Señor guía, no le pedimos sabiduría, no le pedimos gracia, nos vamos a dejar llevar por lo que sentimos en nuestro corazón en ese momento. Nos vamos a dejar llevar por el enojo, por el dolor que podemos sentir, por la tristeza o la frustración. Y vamos a decir cosas que después hubiésemos deseado no haber dicho. Pero si uno le pide al Señor que lo guíe, que lo dirija, vamos a actuar con sabiduría, con prudencia, como Daniel lo hizo. El jefe de los oficiales, al escuchar la petición de Daniel, le dijo que tenía temor a su señor, al rey Nabucodonosor, ya que el rey le había ordenado lo que los alumnos de la Academia Real debían de comer y beber, y que si los veía a ellos con un mal aspecto comparado con los demás jóvenes, el rey podría mandarlo matar. Daniel al escuchar esas palabras, le dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre ellos. Daniel le va a decir, te ruego, fíjense lo que, te ruego que nos pongas a prueba por 10 días, que nos den de comer solamente verduras, es decir, legumbres y agua para beber. Y pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Y de acuerdo a lo que veas, haz con nosotros como mejor te parezca, le dice Daniel al mayordomo. Y el mayordomo, al escuchar las palabras de Daniel, estuvo de acuerdo. Y durante 10 días los puso a prueba. Y pasados los 10 días, el aspecto de estos 4 jóvenes hebreos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino del rey y les continuó dando legumbres. A Daniel y a sus amigos, Dios les dio una habilidad intelectual especial, no porque se hayan negado a comer los manjares del rey, sino por su fe, por su fidelidad y compromiso al Señor. Dios les dio a estos 4 jóvenes sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencias. Y a Daniel le dio algo más. Le permitió entender toda clase de visiones y sueños. En los siguientes capítulos vamos a ver que Daniel nunca reclama ningún honor por interpretar un sueño, sino que él siempre le da la gloria al Señor, porque era Dios quien le revelaba la interpretación de los sueños. No era de él, sino que era Dios. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 28, al inicio del versículo. Fíjense lo que Dios le dice al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él
ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Es Dios quien revela los sueños. Es Dios quien le dejaba saber a Daniel para que él pudiese interpretar los sueños que el rey Nabucodonosor y más adelante también el otro rey va a tener. Leamos Daniel capítulo 1, versículos 18, del 18 al 20. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Aspenaz, el jefe de los oficiales, trajo a todos los jóvenes delante del rey, no solo a los 4 jóvenes hebreos, no solo a Daniel y sus amigos, todos fueron traídos delante del rey. Y al parecer, el examen final que ellos tenían que dar delante del rey era un examen oral. Fíjense lo que dice el versículo 19. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y todos estos jóvenes que estaban allí, que habían sido entrenados, preparados, capacitados, eran jóvenes brillantes. Pero de entre todos estos jóvenes brillantes, estos 4 jóvenes hebreos destacaban sobre todos los demás. Es más, el versículo 20 dice que el rey los encontró 10 veces superiores a todos. El número 10 para los hebreos es uno de los números perfectos. Este número implica que nada falta, que el número y el orden son perfectos. Por lo tanto, al decir que el rey los encontró 10 veces superiores, quiere decir que estos 4 jóvenes eran muchas veces superiores a los demás. El versículo 21 dice, Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Y aquí, queridos hermanos, podemos ver la sabiduría y el cuidado de Dios, el cuidado que tiene Dios para con sus siervos. Daniel vivió y continuó sirviendo en el palacio real, en el palacio del rey, hasta el primer año del rey Ciro. Fíjense que el imperio babilónico cayó. Esto fue en el año 539 antes de Cristo. Y el rey Nabucodonosor murió en el 562 antes de Cristo. Pero Daniel continuó sirviendo como un oficial del gobierno, no solo en el imperio babilónico, sino también en el imperio medo-persa. Dios le dio gracia y favor delante de los reyes. Y aunque todo pasaron, aunque el imperio babilónico cae, Daniel continúa adelante. Daniel sirvió aproximadamente 65 años, y no solo a un rey, sino a distintos reyes. Y durante ese tiempo, Dios lo utilizó grandemente, aún viviendo él lejos de su tierra, en un país extranjero. ¿Y saben algo, queridos hermanos? Nosotros, los creyentes, también somos extranjeros en esta tierra. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Al igual que Daniel, nosotros también somos extranjeros y nos encontramos lejos de nuestra patria. Y digo esto porque al venir a Cristo, venimos a ser ciudadanos del cielo. Nuestra patria está allá arriba y un día estaremos allí con el Señor. Pero mientras estemos aquí, en esta tierra, debemos servir al Señor con fidelidad y evitar contaminarnos con las cosas de este mundo. No
No comprometamos nuestra fe por querer tener lo que este mundo ofrece. Santiago 4:4 dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aprendamos a esperar y a confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia que podamos atravesar. Y esa confianza irá aumentando mientras vayamos conociendo más y más a nuestro Padre Celestial y tengamos comunión con Él. Mientras pasemos tiempos a solas con Él, tiempos en oración. Dios es soberano, queridos hermanos. Y quiero que recuerden eso y que lo tengan presente siempre. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Lamentaciones 3:37 dice, ¿puede acaso suceder algo sin el permiso de Dios? Y Mateo 10:29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Dios tiene el control de los tiempos, de los eventos y de tu vida, querido hermano. Si crees eso, entonces podrás descansar en paz en medio de cualquier situación que pueda venir a tu vida, en medio de cualquier cosa que pueda suceder en este año o en el futuro. Dios te bendiga grandemente, a ti y a tu familia, y te llene de sabiduría y discernimiento. Y esa es mi oración para cada uno de ustedes. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Padre, porque a través de ella, Señor, tú nos hablas. A través de ella, Señor, tú nos enseñas tantas cosas. ¿Cómo es que debemos de vivir, amado Padre? Y yo te pido, bendito Señor, que nos ayudes, Señor, a poder crecer en ti, crecer en el conocimiento tuyo, que podamos ser fieles a ti, Señor, que nos ayudes a no contaminarnos con las cosas de este mundo, Señor. Danos gracia y favor delante de la gente, Señor, y danos sabiduría y discernimiento para poder darnos cuenta entre lo bueno y lo malo, Señor. A veces el mundo con sus cosas, Señor, nos presenta tantas cosas, Señor. Tantas cosas que las presenta como buenas, pero que son malas. Y hoy en día, Señor, vemos tantas cosas horribles que están pasando en todo el mundo, Señor. No sabemos las cosas que vendrán más adelante. No sabemos cómo será este año, Señor. Pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú eres soberano. Y que los gobiernos y los organismos mundiales pueden planear y tramar muchas cosas, Señor, pero que al final eres tú, Señor, quien tiene el control de todo. Ayúdanos a que nuestros ojos y nuestra confianza esté puesta siempre en ti, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos a través de todo este año, Señor. Ayúdanos a poder salir adelante, Señor, a poder sostenernos, mantenernos, Señor, a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.